Muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Ya vienen las elecciones para alcaldes y gobernadores y lo local y regional sí que es importante. Y hoy le corresponde a Bogotá y hemos invitado al doctor Francisco Santos para que pues empecemos a esbozar, porque posiblemente varias veces lo vamos a tener que invitar para que se tomen un concepto claro, principalmente los habitantes de Bogotá, pero el resto del país. ¿Usted es bogotano? Absolutamente bogotano, adoro esta ciudad. Cuando estoy en el estadio y veo esas montañas con ese sol de las 5 de la tarde, a mí se me sale el corazón, amo esta ciudad. Pero también relacionado con Boyacá, en su familia. La familia es de origen santanderiano y boyacense, pero ya mi padre y mi madre son bogotanos. Porque nosotros los colombianos vivimos resentidos frente a los privilegios, las dinastías, las castas, las clases, que pareciera que fuera imposible dominarlas. Y usted tuvo algo muy simpático una vez, y es que siendo Santos dijo, el periódico más importante del país lo maneja un Santos, la revista más importante la maneja un Santos, el presidente Santos, bueno, y usted que ha sido vicepresidente y de todo, ¿cómo critica usted que todos sean los Santos y los privilegios para los Santos y ahora que querramos otros Santos para Bogotá? ¿Cómo maneja usted esa? Pues mire, había un dicho muy famoso que decía de los dos hermanos Valderrama y Augusto Abdón, Augusto es Augusto y Abdón es Abdón. Pero entonces Santos son todos. Y ahora hay un libro del estirpe Santos donde los ni me hable de esa lagartería tan terrible del embajador que me parece, pues, bueno, ni para qué, pero independientemente de eso, lo importante es quién tiene vocación de servicio público. Yo acabé en la política por casualidad. Yo era un periodista, a mí me secuestra Pablo Escobar, salgo, yo no debería estar vivo, salgo del secuestro después de 8 meses, estar encadenado en una cama 8 meses, y creo una fundación para ayudar a las familias de los secuestrados. ¿Le quedaron no me voy. miedos grandes después de ese secuestro? Me quedaron miedos, me quedaron silencios. Principal? No, a mí a veces los ruidos me generan mucha angustia, y a veces todavía, ya casi no, pero todavía a veces me levanto, tengo un sueño de que me levanto y estoy viendo el techo del secuestro y me levanto muy asustado. ¿Usted lo secuestraron por lo que decía Pacho Santos, como le dice normalmente la gente, o porque era el estirpe Santos? Por los dos. Yo era muy duro contra el narcotráfico, contra Pablo Escobar. Eran las épocas más violentas del narcoterrorismo, y yo en las columnas era un día y otro cascándole, digamos, al periodismo. No, ya no, porque siento que se ha perdido como una cosa noble, se ha perdido, se ha vuelto mucho, cuando uno ya empieza a ver todos los periódicos y todos los espacios copados por grupos económicos, eso tiene ya una mirada distinta a cómo se maneja el periodismo. ¿Cree que la publicidad influye muchísimo en la opinión y los propietarios influyen muchísimo en la orientación de los periodistas? Sí, sí, yo creo que sí. Yo le quiero ser sincero, desafortunadamente yo creo que sí. El último gran espacio, digamos, de libertad periodística profunda, creo que era el tiempo cuando pertenecía a la familia Santos, pero ya cuando se vende, pues eso entra dentro de una dinámica totalmente distinta. ¿Era mejor cuando era de Juan Manuel Santos que...? Cuando era de Hernando, pues es que fue más de Hernando y de Enrique. Pero de los viejos, de todos los primos. Y de Luis Fernando, y cuando eran los primos, pues era, digamos, era una vocación, era un oficio, era distinto. Hoy es otra cosa. Y permítame decirle, Pacho, la gente para Bogotá pide gerencia, pide un gerente y que no haya mucha dificultad en lo político. ¿Qué experiencia tiene usted como gerente que le pueda garantizar a la gente que vive en Bogotá, que muchos no somos bogotanos, que va a haber una buena administración? Pues mire, Noemí, yo creo que es importante hablar de antes y durante el gobierno. Antes del gobierno, pues yo manejaba una redacción de 400 personas, yo tenía que manejar presupuestos, eso tenía uno que cumplir, tenía uno que generar metas de rendimiento, le tocaba a uno muchas veces tener que salir de personas. Yo creo que una de las experiencias más duras que tuve fue cuando tuvo un recorte y me tocó a mí como a 20 o 25 periodistas decirle uno a uno, mire, tiene que irse, eso es una experiencia que forma. Luego, durante el gobierno, a mí me tocó manejar muchas cosas, pero yo lo hacía callado porque yo era al servicio del presidente. ¿Usted conoce bien un balance? Totalmente, ¿Sí? No, totalmente, pero además no solo es conocer un balance, sino es también conocer qué es lo que toca hacer para sacar una política adelante. O sea, usted es comprometido con temas gerenciales de resultados. Pero mire, le cuento. Resultados de excelencia. Venga, le cuento. A mí me tocó ver durante 8 años un país que se transformó.
Me tocó ver cómo la microgerencia sí funciona, cómo tiene que estar uno encima del contratista o del secretario o del... y para la corrupción, ¿cómo...? Pero déjame termino porque es importante hablar de eso. Entonces, yo trabajaba era para el gobierno y yo me dedicaba a los temas cuando era vicepresidente Álvaro Uribe. Entonces, yo no cacareaba nada de mis logros, porque yo decía, son logros del gobierno. Yo no estoy haciendo campaña política, nunca lo aproveché para hacer campaña política, pero le doy un ejemplo. Había un plan de renovación del centro de Santa Marta colgado hace 25 años. Yo lo saqué, lo desempolvé, le conseguí presupuesto, fui a Santa Marta 10 o 15 veces y quedó hecho. Quedó hecha la segunda fase, no se hizo desafortunadamente en el nuevo gobierno, que era la que debía terminarla. Vimos un problema en La Guajira, arrancamos a hacer inversiones en La Guajira, que las hice yo, fui a la parte alta de La Guajira 10, 15 veces, arreglamos los internados, hicimos energía. Le pregunto, ya, pero es que es importante porque... Sí, pero permítame algo. Como usted fue vicepresidente del gobierno del presidente Uribe, yo quiero ser muy clara que fui embajadora en España y en Inglaterra en esa época. Le pregunto, ¿cuál es su posición, por ejemplo, respecto de las chuzadas y la fuga de algunos de los representantes del Centro Democrático para no someterse a la justicia? Mire, yo siento que ahí se cometieron injusticias por parte de la justicia. Yo creo que cuando uno ve eso, pues a uno le duele y le rompe el corazón. El presidente Uribe va a ir a la Corte Suprema a explicar las posiciones. Yo le puedo decir dos cosas. El presidente Uribe jamás, y creo en él, ordenó un hecho de esos. Uno. Dos, cada vez que yo fui donde el presidente Uribe, si le está pasando algo grave, actuaba y actuaba de manera radical. Entonces, por ejemplo, con los compañeros de Centro Democrático que se han ido evitando la condena o el juicio, ¿usted qué opina? No, mire, yo le digo de manera clara y contundente, cuando usted ve la condena de Andrés Felipe Arias, es lo más injusto, no se perdió un peso. Lo condenan por unos acuerdos que habían firmado. ¿Usted está de acuerdo con que se haya ido para el exterior? No hubo garantías para ellos. Cuando usted pierde las garantías, cuando usted politiza la justicia, cada cual es dueño de su miedo, pero cuando usted tiene una justicia que lo persigue de manera implacable sin darle las garantías, cada cual tiene su derecho. Y en ese sentido, a mí me parece que el doctor Andrés Felipe tomó una decisión. Yo no entro al caso de Arias porque desde que terminé la campaña hace 5 años no me he referido al tema. Prefiero quedarme callada en este momento, pero un líder puede no someterse a la justicia y al juicio. Es ejemplar porque el ejemplo que se le da, imagínense a los de Ruana y la gente del común que no tiene ningún tipo de posibilidad casi que ni de tener abogado. ¿Usted cree que el ejemplo no es importante? ¿Usted cree que irse en un país es fácil? A mí me tocó irme cuando la FARC me iba a matar. Pero usted no tenía... No, pero no importa, pero me tocó irme. ¿Usted cree que desarraigarse es fácil? No le estoy hablando de las dificultades del desarraigo, pero me parece que es ejemplar de un líder. Es muy duro, si a usted pero lo mire, juzgan, ¿usted se iría del país? Yo no voy a juzgar, es que esa no es la pregunta, o sea, yo no voy a juzgar los que tomaron esa decisión porque ellos, frente a un hecho judicial y una persecución implacable, sin pruebas, con toda la politización de la justicia que le estamos viendo y la corrupción de la justicia, pues una persona que dice, ¿qué voy a hacer? Yo voy a pasar no sé cuántos años en la cárcel, en un juicio injusto, cuando me condenan sin pruebas, o me voy. Esa es una decisión que tiene que tomar cada individuo y que uno tiene que respetar. Es muy difícil juzgar, pero me parece terrible que los colombianos, con la justicia que tenemos, que nadie va a decir que es de excelencia, se fueran o se fugaran y evitaran la acción de la justicia. Le pregunto algo. Abdón es Abdón y ¿cómo es? ¿Cuál eran los Augusto dos? Es Augusto. La gente ya no sabe mucho de ese cuento, pero Juan Manuel Santos, nuestro presidente, y Pacho Santos, candidato a la alcaldía, son dos personas distintas. Pero agua manejando él... Agua y aceite. Agua y aceite. Sí. ¿Cuál es el agua y cuál agua y cuál el aceite? Yo creo que somos dos personas muy distintas. La gente piensa que es fácil hacerle oposición uno al primo hermano, eso es dificilísimo. Usted cree que en una familia eso es muy difícil, pero yo tengo una responsabilidad frente al país. Yo vi Colombia transformarse de un país en el 2002 que estaba deshecho a un país de excelencia en el 2010 que era la joya, la corona que venían los inversionistas. Pero la pregunta... ¿Me dejas terminar? Claro. Veo cómo eso se empieza a derrumbar, veo cómo se empieza a malgastar el presupuesto, veo cómo la herencia se está despilfarrando y mi responsabilidad hacia lo que yo ayudé a construir en 8 años es decir, por Dios, no cometan esos errores. Me ha costado mucho, me duele mucho y yo sé que a la gente eso le extraña, pero yo le quiero decir una cosa, si yo fuera el primo hermano de Maduro, sería igual de implacable en lo político, pero también afectuoso en lo personal. ¿Usted compara a Juan Manuel Santos con Maduro? No, o un presidente que estuviera haciendo las cosas muy mal. Yo, mire, para mí
es un tema muy difícil, no crea que eso es fácil, no crea que eso es... ¿Usted lo extraña en lo familiar y a sus hijos? Pues es que ha generado problemas en familia y sí extraño eso. Y eso eso le rompe en el corazón, pero mi responsabilidad es con el país. Pero a los que vivimos en Bogotá nos importa saber, ¿es tan necesaria la buena relación, digamos, del gobierno central colaborando con los problemas de Bogotá? Esta enemistad política, digámoslo de alguna manera, y las diferencias de agua y aceite entre usted y el presidente Santos, ¿no terminaremos pagándolo nosotros que vivimos en Bogotá por falta de cooperación de uno y otro lado? Pero mire, la gran relación que tiene el presidente Santos con Petro, ¿y de qué le ha servido? De nada. Yo prefiero una relación respetuosa, una relación institucional, una relación donde los ciudadanos sepan qué le pedimos al gobierno y qué nos dan. Y yo le doy un ejemplo. Yo le quiero pedir al presidente Santos, y se lo digo desde acá, que nos dé el peaje de la autopista norte, 100.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para arreglar toda la autopista norte y la carrera séptima. Ese peaje se vence en el 2016. Que nos dé el peaje de la calle. ¿Para que se lo quite a los particulares y se lo dé a la ciudad? No, para poder hacer una concesión que arregle del peaje hacia Bogotá. Por la autopista. No que se los dé, sino que les permita que nos permita hacer una concesión, porque tiene que ser una concesión de Bogotá, hacer eso. Que nos permita hacer lo mismo con la calle 13, un peaje de 70.000 millones de pesos al año, que nos ayude a arreglar la calle 13 por donde entran el 60% de las mercancías, y es una trocha. Pacho, y antes de entrar Y una última cosa que le voy a pedir, porque es importante, que el peaje de Chusacá, de la salida a Girardot, hombre, se lo entregue a la ciudad y a la región para hacer dos cosas: arreglar la salida de Bogotá por Soacha, que es un desastre, y arreglar la primera parte de la Loa hasta la calle 13. ¿Qué tal? No, pero la 80 se puede arreglar más fácil con el peaje de la calle 13, se puede arreglar la 80 y la 13. Y antes de entrar a comerciales que ya me están diciendo, le quiero hacer una pregunta. El tema de la paz, que se volvió el tema obviamente prioritario, cuando tenemos varios prioritarios, teniendo tan diferente visión con el presidente Santos, ¿usted cómo lo maneja? Ese es un problema del presidente Santos. Cuando uno es un alcalde, uno tiene que facilitar las cosas. Si va a haber un proceso de reinserción, tiene que hacerle un programa de reinserción absolutamente serio, pero también hay que preparar a Bogotá para una paz que de pronto genere mucha más violencia. Si vemos lo de Centroamérica, en Centroamérica se firmó la paz y las ciudades son infinitamente más violentas. Ciudad de Guatemala, San Pedro Sula, en fin. ¿Pero usted está de acuerdo con el proceso que está adelantando? Yo quisiera que el proceso tuviera tres elementos distintos. Tuviera un tema de justicia, tuviera un tema de verdad, y no tuviera la impunidad como que se está encubriendo. Si no tiene, y de la no repetición, porque en Colombia la inseguridad se ve. Pero si hay justicia y hay verdad, no hay repetición. Lo que sí tenemos claro es que nosotros necesitamos preparar a Bogotá para un posconflicto. Eso quiere decir reinserción para los que quieran venir, sin descuidar el tratamiento a los pobres, pero también seguridad, porque mucha gente que no va a entregar el fusil no se va a ir a trabajar de 8 a 5 por un salario mínimo, sino va a empezar a utilizar ese fusil para generar problemas en las ciudades. ¿En el posconflicto creen que se va a firmar el acuerdo? Volvemos después de unos comerciales y vamos, Pacho, a invitar a dos personas que nos expresen lo de la cotidianidad, lo que viven. Perfecto. Para que le hagan preguntas. Porque de eso se trata la elección es de resolver los problemas de la ciudad. Exacto. Bueno, seguimos en nuestra primera entrevista a candidatos de alcaldes que le correspondió a, como le decimos todos, Pacho Santos. He invitado en esta primera oportunidad a dos mujeres. Entonces, María Fernanda es estudiante. ¿Por qué no te presentas muy sintéticamente? Soy estudiante en 9º semestre de la Universidad de La Sabana de Comunicación Social y Periodismo. Mire, una colega. Sí. Tuya, ya mía no. ¿Y tú? Yo soy empresaria, una de las mínimas empresarias que hay en Bogotá. ¿Empresaria de qué? De la parte textil. Oiga, que soy la periodista. No, es para o sea, ¿tienes tu propio taller de confección en tu casa? Mi propio taller de confección. Okay. Es importantísimo. Sí. Bogotá, es impresionante lo que tiene Bogotá en las casas, que no está mucho, sin ninguna ayuda del distrito. Son empresarios que construyen empleo y generan... sí, es una informalidad, pero es parte de la economía. Que hay que apoyarlos y buscar mecanismos para ayudarlos en la formalidad, pero en la productividad. Pero es que si no los formaliza, los quiebra. Ahí es que volver. Solamente eso. Sí. Pero bueno, no nos cambiemos de tema. A ver, María Fernanda, ¿qué le pregunta usted al candidato?
Bueno, doctor Santos, una pregunta que tengo como estudiante y como joven es, usted como alcalde, en el momento de ya posicionarse como tal, ¿qué medidas y cómo va a incentivar el trabajo y las posibilidades de trabajo para los miles de jóvenes que vivimos en Bogotá, independientemente si son nacidos acá en Bogotá, para ampliar las posibilidades, siendo el mundo laboral tan restringido cuando los jóvenes están a puertas de salir y de culminar una carrera universitaria? ¿Hay muchas dificultades? ¿Sienten ustedes miedo de salir? Sí, no, de hecho, en la Sabana, cuando un joven se va a graduar independientemente de economía, de ciencias políticas, de periodismo, a uno lo hacen rellenar en un formulario. Y en este momento, mis amigos que ya se graduaron los tienen en espera para periodismo. Les piden experiencia y les pagan como si no hubieran estudiado. Mire, hay varios problemas. El primero es que Bogotá está perdiendo su base económica, se están yendo las empresas a otros lados del país y a otros lados de la sabana. Entonces estamos expulsando el empleo. Necesitamos generar una política. ¿Por qué se van? Se van por varias razones. Se van, uno, porque les ofrecen unos descuentos en el ICA. Dos, porque la ciudad se volvió hostil al empresario. Sí. La ciudad se volvió inmensamente hostil a los empresarios, porque no hay una reconversión industrial, porque nosotros tenemos que repensar esta ciudad como un epicentro de modelo de economía y conocimiento. ¿Usted va a generar, y no solo de cree servicios. que en su administración se pueden generar lo que empleos para los jóvenes? Claro que sí, pero lo que vamos a hacer en primera instancia es trabajar de la mano del empresario mediano, pequeño y grande. Una política de competitividad para que puedan ser productivos, puedan generar cada vez más empleo, puedan generar capital, excedente de capital. Ese que sale como María Fernanda, que no es empresario ni pequeño, ni grande, ni mediano, ¿qué has pensado en eso? Nosotros vamos a montar algo de lo que hicimos en la administración del presidente Uribe, y es montar un gran fondo de emprendimiento para que la gente que quiera montar su propia empresa tenga un capital semilla a fondo perdido. Vamos a replicar, y qué pena pues mencionar aquí Medellín, pero Medellín está haciendo las cosas muy bien. Todo lo que hicieron en Ruta N para que empresarios de tecnología pequeños que quieran, no tienen cómo pagar una oficina y tengan muy buenos proyectos, llegan a una oficina que le pone la ciudad, con un capital que le pone la ciudad, y arranque su propia empresa. Vamos a financiar el emprendimiento, vamos a apoyar a los empresarios pequeños y medianos, especialmente las famiempresas. Miren, el Gran San vende 2 billones de pesos con talleres como el de la señora. 2 billones de pesos. Tiene unas ferias de moda increíbles. Nosotros vamos a convertir esto en un clúster de textil. Bueno, como se nos acaba el tiempo y las dejamos sin tantas preguntas. Una pregunta para el candidato. Nosotros tenemos el problema que tiene la ciudad en sí, Bogotá, está centrado en Bogotá, es la contratación. ¿Usted va a continuar con las mismas personas que han venido contratando todo el tiempo? No, mire... ¿Contratación en qué campo, En Farideh? cuanto a todos los recursos, vea, el problema de las carreteras, el problema del transporte, el problema de la educación. Bogotá tiene problemas en todo, o sea, si nosotros vamos a entrar en problemas de contratación, vámonos a salud, es que no. Le voy a contar no sé un ejemplo de hoy que tiene que ver con qué improvisación. Parte de lo que se está hablando es de improvisación en la contratación. Vea, hoy puse en Twitter una foto del hospital de Kennedy, urgencias. La gente en cartones. No, y resulta que en esta administración había un contrato para hacer una nueva central de urgencias, el hospital de Kennedy, y vienen las centrales de urgencias de Cundinamarca, es muy importante. Como venía el carrusel de la contratación, el secretario de salud de esta administración paró el contrato, lo adjudicó un año después, el contratista lo dejó votado hace 2 años. Y entonces usted va a cambiar la gente del distrito y los contratistas que hay que empezar por las cabezas. Yo estoy trabajando, creando el mejor programa con gente que conoce el Estado, que conoce el distrito y que no llegue a improvisar. Porque la gente, los trabajadores, acuérdese de aquellos editoriales, los empleados siguen, y no hablemos de esta alcaldía, porque yo no creo que todos los problemas se den solamente en una alcaldía. Pero los contratistas, y cómo hacer para que la ética se imponga y no siga este camino de corrupción. Lo que ha pasado fundamentalmente en las últimas 3 administraciones, que es lamentable y es triste, es que se ha llegado sin una visión de ciudad. Bogotá era referente en movilidad, en cultura ciudadana, etcétera, porque tuvimos 3 alcaldes, Jaime Castro, Enrique Peñalosa y Antanas Mocus, que a pesar de ser partidos distintos construían sobre lo construido, no llegaban a inventarse el agua tibia. Llegó Lucho Garzón y eliminó mucho lo que venía de antes. Llegó Samuel Moreno y eliminó lo que venía de Lucho Garzón. Y llegó Gustavo Petro y eliminó lo que venía. O sea, no tienen visión de ciudad. ¿Cómo le va a y eso usted es muy con importante. movilidad? Farideh, ¿cuánto tiempo se demora usted yendo y volviendo
a su casa? Para que le pregunten. La parte de sobre movilidad definitivamente en Bogotá es una tragedia. ¿Cómo es posible que para que uno se pueda trasladar a su trabajo, que su trabajo se lo pagan es porque de verdad, verdaderamente es duro, pero tenga que irse, trasladarse 2 horas para su trabajo, trabajar sus 10 horas, porque aquí no son 8, son 10, y volver para regresar a su casa son 2 horas más. 14 horas de su vida diaria están dedicadas solamente al desplazamiento para poder llevar el sustento a la casa. ¿Y dónde los niños? No, ¿y dónde entonces? ¿Y dónde están los niños? ¿Dónde están los hogares? ¿Dónde están las familias? A ver, ¿qué vamos a hacer con movilidad? No, es que cuando uno ve lo que pasó, a ver, el plan de Transmilenio debía culminar en el 2016, debía estar lista la Boyacá, debía estar lista la 68, debía estar lista la 1 de Mayo, debía estar lista la calle 13, debía estar lista la ALO, todas las vías que deberían descongestionar a Bogotá no se hicieron. Y por eso vuelvo yo a la improvisación, se reinventaron el agua tibia y no hicieron todas esas obras. Nos va a tocar a nosotros hacerla, pero déjame termino con eso. Implementaron el SITP. 2 de las empresas del SITP están quebradas, las que tienen que proporcionar transporte en el 30% de la ciudad están quebradas. Han puesto 80 buses cuando deberían tener más de 1000. ¿Con el metro se va a jalarle al metro o no? Ya te termino, porque es que uno tiene que mirar el sistema, tiene que ser totalmente integrado. Entonces el SITP tampoco está funcionando. No ha habido gerencia del transporte. Ayer hubo un accidente en la autopista, duraron 2 horas en mover eso, el trancón era brutal. Aquí se tocan 2 carros y la gente pasa de tener un trayecto de 45 minutos a tener un trayecto de 1 hora y media. Entonces hay que gerenciar el transporte y hay que hacer las obras primero. 2, muy importante hacer los trenes de cercanías, pero que cuando entran a Bogotá, como en París, se convierten en metro. Y usted resuelve un problema del norte hacia el centro y del suroccidente hacia el centro, incluyendo el ferrocarril que va de Soacha hasta la estación de La Sabana por la vía del ferrocarril, que es el más costoso. Eso hay que hacerlo. Y lo tercero, el metro. Pero si ni siquiera tenemos institucionalidad, no tenemos empresa de metro, lo primero es que tenemos que construir una empresa de metro que pueda hacer. Y esto es fundamental. Mire, Bogotá es la ciudad perfecta para la bicicleta. Es plana, no hay invierno, no hay verano, esos calores no. Pero fuimos referente en bicicleta cuando Ramírez Ocampo creó la ciclovía. A Bogotá la veían por la ciclovía. Vino Peñalosa y Mocus y diseñaron todo el tema de bicicletas y perdimos eso que teníamos. Hay que recuperar las bicicletas. Mire, Bogotá tiene 600.000 viajes de bicicletas al día. Me piden que Santiago tiene 1 millón. Tenemos que recuperar eso que perdimos. Una pausa y entonces vamos a la pregunta que estaba diciéndome ahora María Fernanda de la seguridad, que es parte de lo que más atormenta. Terrible, terrible. María Fernanda, tú me venías diciendo de los temas tuyos de preocupaciones por la seguridad. Sí, claro. Noemí, no solamente es el transporte como tal, de como decía acá la señora, de que nos demoramos transportándonos, sino también es la inseguridad que como joven y como mujer uno siente en el momento de utilizar el transporte público. Porque es solamente el cosquilleo, también los hombres que a uno en todo momento lo están acosando. Tuve muchas amigas el año pasado que llegaban a la universidad literal atacadas, llorando, preocupadas porque las estaban manoseando. Entonces, señor Santos, usted como alcalde de Bogotá, ¿cómo se replantearía esa situación? Porque en este momento algo literal que está conectado de la mano con el transporte, esa inseguridad y ese miedo que uno siente en el momento de salir de su casa, porque uno no sabe si va a volver a regresar. Pero ella se refiere al Transmilenio, al transporte como tal, pero es que la inseguridad en Bogotá es en todo sector. Yo tengo una niña que tiene 12 años, ayer tuve que llevarla conmigo hasta el sur. Y le cuento que fue un caos. El recorrido para coger el Transmilenio era mínimo, pero el caos que hubo en ese momento para trasladarnos fue terrible. Demasiada delincuencia en todo el centro de Bogotá, en la estancia. En el sur. Mire, la delincuencia se está tomando los parques, las ollas. El problema que hay con ollas de droga en Bogotá es aterrador, eso va a estallar. Ya hay bandas criminales que controlan territorio. ¿Y qué va a hacer para controlar la inseguridad? Autoridad, eso es lo primero. Doctor Santos, usted está promoviendo la bicicleta. En este momento los apartamentos los están robando en bicicleta. Calcule mire, lo primero, vea, lo primero que hay que hacer en Bogotá, los 2 temas de Bogotá son movilidad y seguridad. Son los 2 temas fundamentales que la gente está pidiendo a gritos. Pero hay un tercero al que hay que meterle y habla del tema que tú dices, que es la cultura ciudadana. Hay que volver a recuperar el respeto por el otro.
Hay que volver a recuperar la protección, la solidaridad entre nosotros. Mire, yo en eso soy un gran admirador de Antanas Mockus, para volver a recuperar los espacios de convivencia. Necesitamos volver a recuperar primero la autoridad y también la cultura. Todos nos tenemos que proteger. Es impresionante. El otro día hablaba con una persona y me decía, me da una rabia cuando yo estoy esperando el Transmilenio y llegan unos muchachos y se cuelan. Y yo no hago nada del susto. Tenemos que perder otra vez ese susto, y eso es con cultura ciudadana. Faride y María Fernanda, los temas que ustedes me plantearon sobre educación y salud, que también son prioritarios para los ciudadanos. Aquí tenemos el candidato. Mire, que además yo creo que nos va a tocar invitarlo otra vez. Le voy a decir una cifra nos va a quedar corto el tiempo. Uno de cada... bueno. Sí. De educación. El tema de salud, específicamente educación, la educación. Ahorita, ¿cómo no preparan a los maestros? Y los maestros son los que, a nosotros los padres, son los que hacemos el equipo para poder educar a nuestros hijos. Yo pienso que la ciudad necesita prioridad a los maestros, eduquen a los maestros, porque los maestros cada día se están corriendo, ellos ya no quieren educar, ellos ya no porque los mismos alumnos no se lo permiten. Sobre educación, María Fernanda, ¿alguna otra pregunta? Orden día, yo también le quería preguntar, señor Santos, usted también retomaba la idea de que los dirigentes, en ejemplo, secretario de Educación, de Salud, muchas veces ni siquiera son especializados en esa área, sino son políticos, netamente políticos. Su gabinete va a tener, aparte de eso, personas que están especializadas en el área. Van a ser técnicos especializados en el tema, que conozcan Bogotá y que conozcan el Estado. Y su gabinete porque va a ser no se puede llegar porque no se puede llegar a improvisar, obviamente, pero yo quiero los mejores. La ciudad está en una crisis que uno necesita las mejores cabezas. Estamos trabajando el mejor programa con gente que todavía no puedo contar quién es, porque muchos están en el sector privado, muchos están en gobiernos locales, otros están... Me voy a traer la mejor gente de las otras ciudades a que vengan acá, gente. Pero está prohibido hacer política, pero no está prohibido trabajar. Pero es que los pueden sancionar y entonces están callados trabajando en el programa. Pero va a ser una cosa con los mejores técnicos. Mire, si algo hizo Enrique Peñalosa y algo hizo Antanas Mockus, eran que en las secretarías tenían gente de primera categoría. Muchos acabaron con ministros. Eso es lo que hay que hacer. Y no secretarios, venga, yo los nombro y los saco dentro de un año. Mire, Transmilenio ha tenido 4 secretarios o 4 gerentes. Usted, con 4 gerentes de menos de 4 años, usted no puede manejar y administrar una empresa de semejante tamaño. Salud y educación. Mire, educación. Yo me le salto la pregunta, pero usted dice que va a traer gente de otras ciudades. ¿Usted no cree que el problema en Bogotá es la gente de las otras ciudades? Todo el mundo se vino para Bogotá. Todo el mundo está estacionado en Bogotá. Y Bogotá es una ciudad demasiado grande, pero tampoco aguanta para tanto. Pero venga, por eso es que en Bogotá se está generando tanto conflicto, porque no es manejable. O sea, no sería ideal que cada ciudad tuviera sus recursos, cada ciudad educara pero te digo, cuando yo me refiero, déjame te digo una cosa. Nosotros somos regionalistas y cada uno maneja su ciudad a su manera. ¿Por qué no se lo permiten al país para que lo haga así? No, mira, yo te voy a decir, claro, eso hay que permitirlo. Lo que pasa es que hay expertos, por ejemplo, el experto en el metro. Decir que las ciudades grandes reciben a gente de todas partes y nosotros... Ir contra la migración interna o migración sería gravísimo. Pero cuando yo me refiero es que yo voy a traer, mire, estamos buscando los expertos que conozcan temas de ciudad, temas de metro, temas de salud, muy expertos, los mejores en Colombia, para que lleguen a trabajar por la ciudad. La ciudad está en una crisis y la ciudad necesita el mejor talento para solucionar los gravísimos problemas que tienen. Tú hablabas de educación. Los profesores de Bogotá dan 800 en Colombia. Dan 800 horas de clase al año. ¿Sabe qué país se acerca a eso? México con 600. Los estamos reventando a los profesores. Necesitamos darle apoyo, necesitamos darle capacitación. Lo vamos a volver a invitar porque quedaron muchos temas en el... Yo hago la última pregunta. Bogotá está invadida de vendedores ambulantes. La situación social de ellos, pues a uno le duele por la necesidad. Seguramente tienen que hacer, tener una solución, una alternativa, pero de todas maneras los andenes están llenos de vendedores. ¿Usted qué haría para manejar eso? No con un plan de largo plazo, que obviamente tiene que haberlo, pero en el corto plazo para tener los espacios públicos para lo público. Lo primero, relocalización. Lo segundo, una policía de espacio público muy fuerte. No, hay que concertarlo con ellos. En muchos lugares se han podido relocalizar. Si usted ve lo que hizo Antanas y lo que hizo, volvemos otra vez, Enrique Peñalosa, generaron espacios de relocalización donde ellos podrían volverse a meter, integrarlos al comercio formal, pueden ser canales de distribución del comercio formal,
prestarles servicios conjuntos para que también puedan generar capital. Pero cuando porque usted muchas empiece veces... va a tener eso, porque si no... No, lo vamos a tener, no, estamos haciendo diagnóstico. ¿Cuánto tiempo se demoraría usted recuperando el espacio público? Pues mire, hay zonas que son mucho más difíciles que otras. Hay zonas donde hay el espacio para relocalización muy rápidamente, pero lo primero es que no sigan invadiendo el espacio público, es lo primero, con una policía de espacio público muy fuerte. Lo segundo, procesos de relocalización concertada. Lo tercero, es una economía que mueve la ciudad de todas maneras y es un problema social que tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a trabajar con ellos para que a donde se muevan y los que queden sean socios de la seguridad, sean socios de los comerciantes, sean socios de la ciudad y no sean simplemente un problema de espacio público. Nos va a tocar despedirnos, vamos a volver a hacer programas porque quedaron muchos puntos en el tintero. ¿Ser Santos le sirve o le estorba para ser candidato a la alcaldía? Yo creo que ahora me estorba, yo le quiero ser sincero, yo creo que hoy, por todo eso que hablaste al principio, pero yo soy una persona que hago las cosas de corazón y no las hago ni por ser santo, ni por tener una ambición, sino por ayudarle a esta ciudad que amo, que adoro y que quiero ver otra vez como era hasta hace 12 años. Una gran ciudad, una gran capital. Bueno, esperamos que los televidentes tengan la oportunidad de cotejar, de comparar y escoger el mejor candidato para la ciudad en la que vivimos y muy importante conocer la personalidad y el pensamiento de los candidatos. Muchas gracias por estar en Polos Opuestos y a Farid y María Fernanda, muchísimas gracias por invitarnos. Gracias por estar acá. Lo que sienten viviendo en Bogotá.